la enseñanza, o en este caso la clase. ¿Listo? Porque tú Ya, eres ya el que está está. grabando. Ok, muy bien. Entonces vamos a orar. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por esta bendita mañana, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios eterno, porque tú has sido realmente misericordioso, porque tú has sido compasivo, Señor, lento para la ira y grande en misericordia, oh Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos permite reunirnos, Señor. Tú eres el que nos permite estar aquí delante de ti, Padre eterno. Nos permites escudriñar de tu palabra, nos permites conocerte más, conocer más a tu Hijo, la doctrina y la enseñanza de tu Hijo. Gracias, Padre bueno y eterno, porque tú nos has dado ese privilegio, Señor. Realmente tú has tenido tanta compasión, Señor, con nosotros, que ese conocimiento que estaba escondido en las escrituras, Señor, a ti te plació, Señor, revelarnos el misterio del Evangelio, Señor, el misterio realmente de conocerte a ti, Dios eterno. Te damos gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, darnos ese privilegio a nosotros, Señor, los más pequeños, Señor. No le diste ese entendimiento a los grandes, a los entendidos, Señor, a las personas tal vez que tienen un gran conocimiento, sino te plació a ti, Señor, darnos a conocer a tu Hijo, Señor, darnos a conocerte a ti, Señor. Gracias porque nos estás enseñando acerca realmente, Señor, de nacer de nuevo. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque realmente nos estás abriendo el entendimiento, Señor, para que se cumpla, Señor, lo dicho por los profetas, Padre bueno y eterno, Señor. Señor, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, nos des oídos para oír, Señor, nos des un corazón entendido para entender, Padre bueno y eterno, las verdades de tu palabra y del evangelio del reino. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por tanto, Señor. Padre, de igual forma, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón. Nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender, Padre bueno y eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, convenciéndonos, guiándonos a la verdad, Señor. Realmente convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Por favor, que haga ese trabajo, Señor, Padre bueno y eterno. Que la buena obra que usted comenzó en cada uno de mis hermanos, Señor, usted la perfeccione, oh Dios eterno. Usted la termine, Señor, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos encontremos con su Hijo, Señor amado, en las nubes. Por favor, perfecciónenos en todo momento, Señor, por favor. Se lo pedimos, llévenos a la estatura del hombre Jesús, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Con acción de gracias, Señor, te entregamos este tiempo. Toma tu control y dominio de esta reunión. Y, Señor, háblanos al corazón para poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien. Por aquí veo a Lina que se conectaron. Muy bien. En el caso de Dora, de Lina, que por ahí vi sus trabajos bien hechos, les doy, digamos que gracias porque, digamos, este ejercicio hay que hacerlo, ¿sí? Es un ejercicio que debemos hacer. ¿Para qué? Para que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro conocimiento. No es hacer un estudio, hacer una tarea por hacerla, sino realmente qué nos enseña, qué nos aporta a nuestras vidas, ¿sí? Y se los voy a plantear desde este punto de vista para que ustedes puedan seguir profundizando. Recuerden que uno de los mandamientos en el Éxodo capítulo 20 es no matarás, ¿sí? No matarás. Cuando el Señor habló acerca de ese mandamiento expreso, por eso Jesús comienza en Mateo capítulo 5. Yo solamente lo voy a abordar un poquito porque es acerca de la tarea que se hizo, ¿sí? Observen con mucha atención cuando el Señor nos dice en el versículo 21, y uno tiene que poner mucha atención en estos detalles. Dice, oísteis, ¿sí? Que fue dicho a los antiguos,
no matarás, ¿sí? Ese dicho, ¿sí? Era el mandamiento expreso que estaba contenido o está contenido en el capítulo 20 de Éxodo, ¿bien? Es el mandamiento expreso. Pero aquí dice el Señor, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese era el mandamiento. Muy bien. Pero el versículo 22, Jesús lo que va a hacer es ampliarlo, ¿sí? Va a ampliarlo, va a extenderlo, le va a dar un alcance mayor. Observe el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando aquí nos hace y nos está abordando el asunto, recordemos que estamos viendo convencimiento de pecado. ¿Mm? Los homicidios, ¿sí? Ese deseo por ultimar, por destruir, por matar a otra persona, nace primeramente en el corazón. ¿Se observa? Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Pero Jesús dice, va más allá, porque nos está dando ese alcance mucho mayor. Dice, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. ¿Se observan? El que mataba era culpable de juicio, pero el que se enoja ahora es culpable de juicio. Ahora, recordemos que las escrituras nos enseñan que deben siempre haber dos o más testigos que afirmen lo mismo. Bien, solamente quiero dejar esto aquí claro. El único testigo que Jesús, perdón, que está contenido en las escrituras, que habló de y expresó lo siguiente: airados, pero no pequéis. Pues si la escritura también nos dice que en la ira, ¿sí? No obra la justicia. En la ira no obra la justicia. Y la ira y el enojo es pecado. Yo quiero dejar eso aquí claro. Observe con mucha atención. Pablo, o el apóstol Pablo, dejó claramente, y él es el único testigo que afirmó y dijo, airaos pero no pequéis. Por lo tanto, ¿se tomará el dicho de un solo testigo? El Señor dijo, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Y en este sentido tenemos 4 testigos. Entonces, frente a este punto, no podemos airarnos, porque en la ira y en el enojo no obra la justicia de Dios. ¿Se observan? Entonces, quiero dejar eso aquí claro. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo, airaos pero no pequéis, pero es el único testigo. En cambio, en cuanto a este asunto, también lo enseña Lucas. ¿Sí? Eso está en Lucas capítulo 12, versículo del 57 al 59, cuando enseña acerca que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces el Señor es enfático acá. ¿Se observan? No nos podemos enojar ni airar. Por esa razón. Y recuerde muy bien lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 19. Solamente lo voy a mencionar porque es muy importante tener eso claro allí. Bien. La ira y el enojo es pecado. Bien. Y en ese sentido hace parte de los pecados por pensamiento. Recordamos que hablamos de que hay pecados por obra, de palabra, de pensamiento. Bueno, y muchos más que vimos. Entonces, pilas con eso. Versículo 15 del capítulo 19 de Deuteronomio nos enseña y dice, no se tomará en cuenta, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. ¿Será? En relación a cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, no podemos tomar, no se puede tomar realmente acerca, ¿sí? Ah, no, que es que yo me airo, pero no peco, no, porque ya pecó. De pensamiento ya pecó. Entonces, ojo con eso, queridos. Yo por esa razón quería que hicieran ese trabajo, lo analizaran,
Por eso hay que buscar detalle por detalle y a las escrituras, recuerden esto, las escrituras no se le pone interpretación. Las escrituras no se le interpretan. A las escrituras se le pone el sentido y más el sentido común. Eso de conformidad a lo que decía, en lo que nos enseña Nehemías capítulo 8, versículo 8, que solamente lo voy a traer a colación porque considero que es de vital importancia para efectos de ese trabajito que se hizo allí. Amén. No sé si quedó como claro el asunto o tienen alguna pregunta sobre el tema. Queridos, No, los señor, escucho. todo muy claro. ¿Quedó claro el asunto? En el caso de Lina. Bien, profe, pues yo sí quiero preguntar, o de pronto sé, quería como corroborarme, porque yo entendí la ira es emoción, ¿sí? Pero pues estábamos hablando de esta naturaleza de Adán, em, si persona no es nuevo, pues no peca, me dije, pues si la ira está bajo un dominio de la carne, así, digamos como que la persona pues tiene conocimiento del Señor, pero él recae este dominio de la carne, o sea, se espiritualmente, pecó, pecó que como que la ira, si te airas tu hermano, entonces vas a quedar expuesto al infierno, al vicio, entonces queda un poquito confuso para nosotros. Bueno, si se supone que nosotros pecamos, se supone que no volveremos a caer en ese como error, como en esa de airar contra nuestro hermano. Pero también bien colaciones parte de que si estamos supliendo las necesidades del espíritu en nosotros, o sea, con los ejercicios espirituales, pues esa parte no pasaría, nosotros como que nos dominaría la carne, sino pues obviamente el espíritu. Muy bien, mira, ese aporte es muy interesante, porque las escrituras nos enseñan que el nacido de Dios no peca, ¿sí? El nacido de Dios no peca. Ahora, eso no quiere decir que usted y yo no pequemos, porque si en algún momento determinado pasa alguna circunstancia, ¿sí? Y pecamos, y si decimos que no tenemos pecado, pues haríamos a Dios mentiroso, y eso lo enseña el apóstol Juan. Solamente quiero dejar algo claro acá y por esa razón es que a las escrituras hay que ponerles el sentido común. Observen con mucha atención y leían en el libro de la ley de Dios claramente, o sea, hay que poner sentido, hay que leer claramente, ¿sí? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, por esa razón es muy importante tener estos principios o estos pilares, estos fundamentos para entender lo que nos enseñan las escrituras y que sea realmente el Espíritu Santo revelándonos eso. Lina, ¿nos quieres decir algo? No, señor, no. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio, ¿sí? Vamos a continuar. Hemos visto la semana pasada, muy rápidamente, la semana pasada observamos acerca del tema del convencimiento de pecado, ¿sí? Que comenzamos a abordar. Miramos el pecado en el hombre, las condiciones, ¿sí? Del hombre frente a Dios. Vimos la naturaleza del hombre, ¿cierto? Miramos también los pecados en el hombre. ¿Mm? Aquí hay un tema y si en algún momento yo lo voy a dejar prácticamente ya para finalizar de cuando terminemos el curso, sí, vamos a hablar acerca del perdón, sí, vamos a enseñar acerca del perdón, porque las escrituras también nos enseñan que si nosotros no perdonamos las ofensas, sí, que nos pueden hacer a nosotros, si no perdonamos eso, pues nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. Entonces, sí hay que abordar ese tema y considero que sí es muy importante para abordarlo. Bien, muy bien. También vimos cuando Jesús comparó el pecado, recordemos que lo comparó como un árbol, como un vestido, como un tesoro, como una tumba, como un vaso y un plato sucio,
¿sí? Que yo les dejé un videíto para que lo vieran. Espero que lo hayan visto. También habían en las escrituras nos habla y nos enseñan que el pecado, ¿cierto? Se le hace unas comparaciones, ¿no? Y se le hace esas comparaciones como una fuente, como una herida, como una podrida llaga. Bien, vamos a mirar ahora el tema que nos compete en el día de hoy. Bien, ¿de dónde salen los pecados? ¿De dónde salen? Ese es el siguiente punto. Bien, el siguiente punto. ¿De dónde salen los pecados? Bien, vamos a mirar muy claramente lo que nos enseña Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, ¿sí? Versículos del 17 al 20. Observen con mucha atención. Mateo capítulo 15, versículos del 17 al 20. Observen. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Perdón, eso es Mateo capítulo 15, versículo 11. ¿Ok? Entonces, observemos que nos está diciendo Mateo capítulo 15, 11, que no es lo que entra, ¿sí? No es lo que entra al vientre. Ahora, si hay cosas que pueden contaminar a una persona, ejemplo, una imagen, ¿sí? Lo que usted escucha, lo que usted habla. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña algo, cosas muy interesantes. Y nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué las malas conversaciones? Porque está saliendo ¿de dónde? Está saliendo de adentro, de lo que sale del corazón. Por esa razón, el que en el caso del chisme, la injuria, la calumnia, ¿sí? En este caso también realmente cuando hablamos del prójimo, entonces está saliendo, ¿no? Por eso contamina al hombre. También esas malas conversaciones, porque a veces uno no se pone y no se detalla ese tipo de cosas. Esas malas conversaciones nacen con ocasión o como el producto, ¿sí? De lo que hay en el corazón. Si una persona es amoral, ¿sí? Si una persona es, ejemplo, llamémosla en este sentido, dentro de un contexto perverso, llamémoslo en ese punto, en el caso de que una persona eh, tenga inclinaciones hacia la rebeldía, es deshonesto con sus padres, desleales con sus padres, contumaces, ¿sí? Son personas de pronto que no se sujetan a las autoridades y más a las autoridades, en este caso, de sus padres, en el caso de un chico, ¿no? Lo mismo la esposa con el esposo, ¿sí? Cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿bien? A una mujer no le queda difícil sujetarse a su esposo, ¿sí? Porque entiende que así como Dios es el todo en todos, Jesús es la cabeza, luego viene el varón, ¿cierto? Y luego viene la mujer. No es que para el Señor haya acepción de personas, para el Señor todos somos iguales, pero en ese orden hay un diseño especial y hecho realmente por Dios. Entonces, es cuando debemos sujetarnos realmente a Dios y a sus leyes, mandamientos, decretos y ordenanzas. Entonces, hay personas que de pronto no, yo no me voy a sujetar, yo no quiero, precisamente porque eso es lo que hay en su corazón. ¿Mm? Eso es lo que hay allí. Entonces, es muy importante tener esto claro y contundente, queridos. Por esa razón, lo que sale del corazón es lo que contamina. Y vuelvo y lo reitero, también una persona se puede contaminar con lo que ve y con lo que escucha. Si usted ve solo violencia, películas de violencia, ve películas de terror, pues que se está contaminando, ¿correcto? En el caso de la pornografía, pues se está contaminando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el Señor nos llama a santidad, ¿bien? Nos llama a santidad. Bien.
En ese mismo sentido, miremos lo que nos enseña ahora sí Mateo capítulo 15, versículo del 17 al 20. Qué pena que ahí un pequeñito descache, pero igual está dentro del mismo texto lo que estamos abordando. Dice la escritura, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque el corazón, observe lo que dice Jesús acá, salen los malos pensamientos. Por ejemplo, en el caso de la ira, o sea, ese sentimiento, ese pensamiento, ¿bien? Los homicidios, ¿se observan? Lo que aquí nos va a abordar Jesús. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Por eso, en ese mismo sentido, ahí en Mateo capítulo 5, más adelantico, después de precisamente de los textos que miramos y que dejamos para tarea, Jesús habla precisamente del adulterio. ¿Mm? El adulterio nace en el corazón. El adulterio no solamente es consumar la relación sexual ilícita fuera del matrimonio, ¿sí? Sino adicionalmente que ya lo consintió en su corazón. Por ejemplo, discúlpenme el ejemplo que voy a poner acá. Una pareja casada, ¿sí? Ya están casados. Y alguno de los dos cónyuges ve pornografía, ya está adulterando. Ya está adulterando. Solamente en pensarla en la mujer o en el hombre del prójimo, ya está adulterando. ¿Se observa? Por eso el Señor aquí nos dice, ¿de dónde salen? Entonces nos está haciéndolo claridad, que es del corazón. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. Bueno, pues hoy en día nos toca lavarnos las manitos por aquello del tema del, del bicho. Entonces, en ese sentido, pero realmente lo que contamina al hombre, ¿sí? Es lo que sale de aquí, del corazón. Por eso el Señor, cuando nos habla y dice, voy a traer solamente a colación lo que nos dice Mateo capítulo 23, versículo 25 al 26. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces el Señor nos dice, necesitamos hacer el trabajo, ¿sí? De confesar nuestro pecado, decir, la hemos embarrado en esto, confesarlo con nombre y apellido, ir delante del Señor en arrepentimiento genuino, ¿sí? Ir delante del Señor, me arrepiento por haber pecado contra Dios, por haber pecado contra mí mismo, por haber pecado contra mi prójimo y por haber pecado contra la naturaleza. El arrepentimiento es sentir un dolor, vergüenza profunda por haber fallado, por haber pecado. Bien. Ahora, en ese mismo sentido, debe unirse también la conversión, ¿no? La conversión o el convertirse no es un cambio o un giro de 180 grados, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado que esa es la conversión. Y eso no es conversión. Conversión realmente, ¿sí? Es un estado donde la persona dice, oiga, la embarré con el Señor, necesito convertirme genuinamente. Hay que proceder a una conversión genuina, ¿bien? Determinada, consciente. Observe con mucha atención. Usted ha estudiado, yo sé que usted ha estudiado y ha leído la historia del hijo pródigo. Dice, después de haber derrochado todo el dinero, bueno, todo lo que el Señor en su momento nos habla allí, este muchacho dice que volvió en sí, o sea, entró en razón y dice, uy, pequé, volveré a mi padre. Entonces, realmente, él no tuvo un cambio de 180 grados, sino dijo, he pecado, ha reconocido y volvió en sí. O sea, entró en razón.
entró en razón. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí presente y claro. Entonces, miremos lo que nos enseña Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Allí nos va a hablar que el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es malo por naturaleza. ¿Recuerdan cuando vimos acerca de en qué consistía la naturaleza? Bueno, en este caso vamos a mirar lo que nos dice Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, observe, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de pensamiento o de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. Impresionante. En otras palabras, el corazón, mientras el Señor no quite ese corazón, recordemos que hablamos de la circuncisión, tiene que quitar ese corazón y hacer un trasplante de un nuevo corazón para que los mandamientos, leyes, decretos y ordenanzas sean escritos en las tablas del corazón y se pongan por obra. Por lo tanto, una persona le es difícil, ¿bien? Puede llevar mucho tiempo en una iglesia, vuelvo y lo reitero, en una comunidad, pero dice, pero ¿por qué yo hago esto? Porque su corazón y sus pensamientos es de continuo al mal por la naturaleza que hay dentro. Entonces necesitamos esa nueva naturaleza. Muy bien. El corazón es engañoso. Más que cualquier cosa, el corazón es engañoso. En el caso de los hombres, todo entra pues en el caso de los hombres entran por la vista, por la codicia. En el caso de las mujeres, las cosas también, no estoy diciendo que no entren también por los ojos, pero entran más por lo que oyen. Bien, miremos lo que nos dice Jeremías 17:9, cuando nos habla de que el corazón es engañoso. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Se observan? ¿Quién lo conocerá? Usted a veces no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que vienen estos pensamientos de dónde vienen, o yo porque estoy inclinado a esto, ¿sí? Ni siquiera a veces nosotros conocemos nuestro propio corazón. Hay algo maravilloso en este punto, que hay cosas que uno dice y sale de todo estereotipo, ¿sí? Pero ¿quién conocerá? Inclusive nosotros mismos no conocemos a profundidad lo que hay en nuestro corazón. Aunque decimos, no, yo sí me conozco. Su corazón es engañoso. O sea, le engaña a usted mismo. Usted mismo se engaña. Con eso se lo planteo. Por eso, cuando tenemos ese trasplante, ¿cierto? Decir, Señor, guíame, porque por esa razón la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, ¿sí? Es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función de Él. Por eso es necesario que la palabra, ¿sí?, de Cristo more en abundancia en nuestra boca y more en abundancia en nuestra mente y more en abundancia en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esos malos pensamientos no den fruto y esté sepultada esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero cuando usted tiene al Espíritu de Dios y mora la palabra en usted, es sencillo. Es muy sencillo. Muy bien. Vamos a mirar rápidamente ahora las obras de la carne, las obras o el fruto. Recuerde que el pecado es un árbol, ¿sí? Es un árbol y el pecado da varios frutos, ¿sí? Varios frutos, pecados. Cuando hablamos de pecado, ¿sí?, hablamos en singular. Cuando hablamos de pecados, hablamos en plural, pero es el fruto del pecado. Bien, observemos con mucha atención lo que nos va a enseñar Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Muy bien. Dice la siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, es decir, que los que hacen, los que realmente ejercen, dice, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Se observan? No heredarán el reino de Dios. Vea, hoy en día pasa algo muy curioso. Ah, perdón, pastor. ¿Galatas qué? Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Gracias. Gálatas 5, versículo del 19 al 21. Hoy pasa algo, y es en todas las iglesias, queridos. Es por no decir en la gran mayoría. Miren, ¿me ayudas ahí con el micrófono, Lina, por favor? Gracias. Hay algo importante, queridos, y es que, por ejemplo, no voy a hablar de denominaciones porque es el cuerpo de Cristo. O sea, uno no puede entrar a juzgar a nadie. ¿Listo? Sin embargo, solamente para efectos del ejemplo, por ejemplo, hay denominaciones donde a la mujer se le impide, ejemplo, maquillarse o utilizar, bueno, prendas diferentes a una falda y hasta los tobillos. Bueno, cada quien por objeto de su conciencia pues hace el asunto. Sin embargo, cuando uno observa eso con mucha atención, uno dice, venga, el Señor dice que debemos limpiarnos por dentro. ¿Mm? Limpia primero lo de adentro, ¿sí? Para que después se limpie lo que está por fuera. ¿Bien? A veces una falda o el vestir en el caso de los caballeros con saco y corbata y se paran en los púlpitos y dicen, no, este hombre es santo o esta mujer es santa. Eso no habla de santidad. Eso no habla de santidad. Realmente son otras cosas diferentes. Porque es en el corazón. El Señor nos manda a trabajar en el corazón. Y por esa razón usted dice, no, pero ¿por qué este pastor cayó en adulterio? ¿Por qué este pastor cayó tal vez en pornografía? ¿O por qué esta sierva se metió con el hermano y adulteraron? Y usted los ve pulcros. Por una razón. Porque su corazón no ha sido trasplantado. Por eso no es una religión. Por eso no es una congregación o una denominación, sino mi relación con Dios. Es mi comunión con Dios. Por eso en esto consiste lo que nos dice Juan 17:13. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien es enviado. En eso radica, en conocerlo. ¿En qué le agrada? ¿Sí? ¿Qué le agrada? Perdón. A Él, para yo obedecerlo, sin cuestionarlo. Si el Señor dice, eso es negro, bueno, sí, Señor, eso es negro. Observen con mucha atención. Voy a traer a colación, el Señor me está trayendo a colación lo que nos dice Mateo 5. Yo quiero dejar algo claro acá. Porque a veces, no, es que eso lo escribieron para los antiguos. Eso fue escrito para los antiguos. Eso es para aquellos que vivieron en ese tiempo. La Escritura hace claridad frente a ese punto. Y el Señor hace claridad frente a eso. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Observe con mucha atención. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar es cambiar. Abrogar es quitar. Abrogar es modificar. Observe cuando dice acá, no penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas. No he venido para abrogar.
es decir, para sustituir, sino para cumplir, para cumplir. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños para el Señor y para nosotros son pequeños, dice. Y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se observan? Entonces aquí la escritura, la palabra del Señor, no es ni antigua, no es añeja, no es del pasado, no es del presente, no es del futuro, es eterna. La palabra del Señor es eterna. ¿Se observan? La palabra del Señor, sus mandamientos son eternos. Así como existe Dios desde la eternidad hasta la eternidad, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, sus ordenanzas son de la eternidad hasta la eternidad. A veces no nos ponemos a pensar en esas cositas que son importantes. Bien, por esa razón, queridos, por esa razón, la palabra del Señor es tan vigente como lo era hace 6.000 años. La palabra del Señor es tan vigente como cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Es tan vigente hoy. Por eso el Señor dice, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y me gusta ese texto en el versículo 18, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Se observan? Entonces, es importante tener eso claro y concientizarnos que nuestras relaciones con Él, bueno, Señor, ¿cómo es el asunto? Explíqueme. Yo alguna vez le dije, bueno, Señor, dígame la verdad, porque yo ya estoy como cansado, agotado, ¿sí? De ir a este lugar y yo me siento no saciado porque realmente yo necesito saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y aunque me congregaba por obediencia a las escrituras, el Señor, tu palabra dice que no dejando de congregarnos como tienen algunos por costumbre. ¿Mm? Pero sentía un vacío. Yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? ¿De qué trata esto? Hasta que el Señor pudo revelar su evangelio y el asunto de nacer de nuevo. Por esa razón se abrió el conocimiento, se puede entender las escrituras. Muy bien. Observe con mucha atención lo que nos enseña el apóstol Pablo acerca de que la paga del pecado es igual a la muerte. La paga del pecado es igual a la muerte. Observe que estamos analizando las obras de la carne, ¿no? Y esas obras de la carne ya las miramos. Esas obras de la carne tienen unas consecuencias terribles, terribles. Y primero es la muerte espiritual. Si usted me pregunta si existen zombies hoy, sí, ahí existen zombies. Todos están muertos. Todos. Porque están separados de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Observen con mucha atención. Dice la escritura. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. ¿Qué son esas concupiscencias? Eso que está anidado allí, dentro del corazón. De modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, observe, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy en día en los púlpitos se dicen tantas cosas que a mí la verdad sí, o sea, yo siento, a mí me duele.
Me duele porque el Señor tendrá que llamar un día de estos y tal para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías y lo que enseñó el profeta Jeremías acerca de los pastores, acerca de los maestros, acerca de aquellos profetas que hablaron en pro de sus propios conocimientos y nunca hablaron la palabra del Señor. Les dejo para que estudien el libro de Isaías y el libro de Jeremías. El Señor es muy contundente con eso. Muy bien. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo del tema que hoy popula, el lesbianismo, el homosexualismo. Observen lo que nos dice. Porque él, perdón, vuelvo a leer esa partecita. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y observe, para los que no de pronto no sabían, aquí el Señor, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales, homosexuales, tienen un grado altísimo para contraer VIH. Aquí el Señor nos habla de eso. Observe con mucha atención. Por eso las obras de la carne producen muerte. Dice la Escritura, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no, yo prefiero ir al infierno, eso en el cielo es tan feo. Yo he escuchado eso, queridos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, observe lo que dice acá la conclusión del apóstol Pablo, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ejemplo de ello. Un pecado de complacencia terrible hoy, terrible, terrible. Legalizar el aborto. Se complacen porque hay una multitud que te dice, tengo derechos, yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Y los que están arriba complacen las peticiones de esas minorías. Ojo, hago la claridad porque como esto lo suben a YouTube y todo este tipo de cosas, hago la claridad. Cada persona es responsable de sus actos. Cada persona es responsable en sí de sus propios actos. Y tendrán que dar cuenta un día ante el Señor. Por eso el Señor es claro aquí, que ellos habiendo entendido el juicio de Dios, nunca honraron a Dios, sino dieron culto a las criaturas antes que a Dios. Por eso el Señor que nos guarde sin caída, sin mancha y sin arruga. Que nos guarde de caída, mancha, perdón, y arruga, perdón. Corrijo. Que nos guarde de eso.
que nos guarde. Porque realmente hay que entrar por la puerta estrecha. Ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosto. Cuando habla de angosto es que hay que entrar de medio lado. Usted no puede entrar con el cuerpo completo, tiene que entrar de medio lado. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Angosto. Y pocos, dice, y pocos son los que lo hallan. Pocos, no todos, dice pocos. Entonces, queridos, que seamos de esos en la lista. Porque para seguir a Jesús cuesta todo. Realmente cuesta absolutamente todo. Muy bien. Y último punto frente a convencimiento de pecado. Último punto. El corazón es la fábrica del pecado. El corazón es la fábrica del pecado. Isaías 32:6. Isaías capítulo 32, versículo 6. Observen con mucha atención, queridos. El corazón del hombre es una fábrica de pecado. Dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabrica. ¿Se observan? El corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Qué texto tan profundo. O sea, el corazón es una fábrica, por eso usted dice, pero ¿por qué? Ejemplo, quiero hacerle un ejemplo. Usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué hay familias bonitas y por qué, ejemplo, el papá que se veía una persona pulcra, decente, ética, ¿sí? ¿Por qué violó a sus hijos? ¿O por qué los asesinó? He escuchado eso. Hace, no sé, tal vez hace un par de días, semanas atrás, vi un reportaje en un canal X acerca de que un papá mató a su esposa y sus hijos menores. Y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Mm? Pero si era un señor trabajador, juicioso, que la comunidad lo conocía como un hombre íntegro. ¿Por qué razón? Porque en su corazón ya estaba anidado el pecado. Observe lo siguiente. Ojo, nosotros no podemos a nadie juzgar, a nadie, ni se le pase por la cabeza. No, es que el hermanito, la hermanita, no, a nadie. Porque con el mismo juicio que juzgamos, seremos juzgados. Con lo mismo que acusamos, seremos acusados. Por eso no podemos juzgar absolutamente a nadie. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Les impactó? ¿Qué piensan rápidamente? Porque vamos a abordar el siguiente tema. ¿Qué tienen alguna opinión, queridos? Sí, sí, señor. De hecho, hay mucha gente que dice que el Antiguo Testamento no hay que cumplirlo todo porque, como dice, es el Antiguo Testamento, pero si Jesús dice que debemos cumplirlo, entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a cumplir? Aparte, esa es como una ley también para nosotros, porque ahí salen leyes que hasta el día de hoy se pueden reflejar en constituciones como la de aquí, se pueden reflejar. Entonces, sí, por eso es muy importante tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque si no importara el Antiguo Testamento, no importaran las profecías que se dijo de Jesús y la vida de Jesús que iba a pasar. Muy bien. Interesante tu apunte, William. Muy interesante. Muy bien. ¿Quién más? El tema, pastor, de convencimiento de pecado es muy bueno porque se aprende bastante. Uno muchas veces piensa que, ay, no, estoy bien, ¿sí? Pero llegamos a todos estos puntos que hemos llegado y uno dice, uy, no, Dios mío, hay que mejorar demasiado.
anoche estudiaba lo del enojo y Dios mío, y uno a veces lee y pasa eso, pero mira el tema tan profundo que es, ¿sí? Entonces todas esas cosas lo llevan a uno a tener un cambio y una transformación de corazón, a limpiarnos. Entonces, excelente, pastor. Muy bien. Bendito sea el Rey del universo. De pronto ahora no le pregunto porque está, yo sé que está un poquito como disfónica, entonces no te hago esa, ¿qué opinión tienes? Lady, por favor, ayúdanos con tu posición. Lady. Bueno, continuemos. De pronto Lady tiene alguna falla técnica pequeñita. Muy bien. Siguiente punto. Vamos a analizar el siguiente punto, queridos. Vamos a hablar convencimiento de juicio. Así que abróchese en los cinturones. Este es otro paseo bellísimo, hermoso, pero vamos con toda la profundidad. Muy bien. Vamos a hablar de convencimiento de juicio. Recuerde que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. No es porque uno sepa más o alguien sepa menos, no, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Ahora vamos en convencimiento de juicio. ¿Qué es eso? Bien, vamos a abordar unos tópicos muy importantes. Convencimiento de juicio es igual a muerte o separación. Vamos a mirar varios escenarios. Entonces, muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. ¿Listo? Vamos a mirar todo ese tipo de cosas en cuanto a convencimiento de juicio. Primero, vamos a analizar convencimiento de esa muerte espiritual, convencimiento de esa muerte física y convencimiento de esa muerte perpetua. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esos escenarios y esos tópicos que son muy importantes. Recordemos lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vuelvo a reiterar, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, aquí nos expresa el escritor algo muy contundente, y es que el hombre sufrió como consecuencia de haber tragado, de haber pasado el fruto prohibido, llamémoslo en este caso el fruto prohibido, que hace referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal. Comió ese fruto, lo tragó, lo pasó. Automáticamente se ocasionó la muerte espiritual. Muerte espiritual. Es decir, nos separamos de Dios. Hubo una ruptura, se quebrantó. En otras palabras, hubo divorcio. Observe lo siguiente, divorcio es igual a separación, separación es igual a muerte. Por esa razón, cuando las parejas se divorcian, hay muerte. Por eso para el Señor es tan rotundo y tan prohibido el divorcio, porque hay muerte. Muerte. ¿Se observan? Entonces, en ese sentido, por esa razón, la paga, ¿sí? La paga, la consecuencia del pecado es la muerte. No hay nada que hacer, es la muerte. Nosotros nacemos separados de Dios, nacemos separados como consecuencia del pecado que está dentro de nosotros. Eso lo vimos en el Salmo 51, cuando nos habla el salmista de que mi madre me concibió en pecado y me dio a luz. Bien, entonces eso es muy importante. Muy bien, en ese orden de ideas. ¿Cómo se va a manifestar esa muerte espiritual? ¿Sí? Esa muerte espiritual es la separación de Dios, ¿sí? O la separación realmente en vida.
Por eso les hablaba de que hay muertos vivientes, o en otras palabras, cuando nos hablan de zombies, ¿sí? Llamémosla así para entrar en la jocosidad y de pronto como para ilustrar el asunto. Hay muertos vivientes, ¿sí? ¿Por qué hay muertos vivientes? Porque estamos separados de la vida con Dios. Estamos separados, por eso son muertos vivientes. Por eso el Señor dice, y Jesús nos hace esa claridad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y para que tengan vida eterna. ¿Se observa? Vida, son 3 clases de vida, así como hay 3 clases de muerte. Vida, vida en abundancia y vida eterna. Son 3 clases de cosas muy importantes. Muy bien. En ese orden de ideas, recordemos lo que nos dice Romanos 3:11. No hay nadie que busque a Dios. Nadie busca a Dios. Observe, no hay quien entienda, o sea, no hay quien comprenda, no hay quien asimile, ¿cierto? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Muy bien. Por eso hay muerte espiritual. Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron. Observe lo que dice. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerde que las obras, las buenas obras que usted y yo hacemos, esas buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. Esas justicias que hacemos son trapos de inmundicia. O sea, frente a Dios eso, o sea, no son buenas obras, son trapos de inmundicia. Y yo ya había explicado ese asunto. Bien. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas, vamos a volver a analizar, ¿sí? Cuando la persona es esclava del pecado y ha dejado a Dios. Si bien es cierto, ya hemos visto el texto que analizamos con anterioridad, lo que nos enseñaba Romanos capítulo 1, versículo 25 al 32, vamos a mirarlo y nuevamente analizarlo. ¿Por qué? Porque aquí vemos la esclavitud del hombre hacia el pecado y como consecuencia de la esclavitud del hombre hacia el pecado, pues se separa de Dios o deja a Dios. Nos enseña lo siguiente. Ya que cambiaron la verdad de Dios, voy a leerlo rápido porque eso ya analizamos ese texto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las sales, sino también se complacen con los que las practican. Es decir, aquí la persona es tan esclava del pecado, ¿sí?, que realmente está separado de Dios. Eso es lo que significa muerte espiritual, separación de Dios, para que tengamos algo allí muy claro y muy contundente. Miremos nuevamente lo que nos dice Isaías 32:6. ¿Sí? El alma está vacía. Como consecuencia del pecado, el alma está vacía. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad y para hacer escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Entonces aquí nos habla que como consecuencia de esa separación, existe realmente un vacío. Bien, por eso sabemos que Dios existe, pero no nos podemos relacionar con Él. Y la única manera para relacionarlos con Él es conociendo a Jesús. ¿Se observan? Por esa razón, Él es el medio. Muy bien. En ese mismo sentido, el pecado hace división entre Dios y el hombre.
El pecado hace división entre Dios y el hombre. Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades, es decir, nuestro pecado, nuestro delito, nuestras rebeliones, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, observen, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se observa con mucha atención? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es muy importante, queridos, que nuestro pecado nos separa. Por esa razón, cuando uno presenta el Evangelio, cuando uno presenta a Jesús, ¿sí?, es la única alternativa, es la única, no hay más. Porque si fueran más opciones, pues uno dice, no tengo esta opción. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero nadie va al Padre si no es por mí. Hace esa precisión Jesús. Nadie va al Padre. Necesitamos el medio de reconciliación, que es Jesús, para que nos dé vida, vida en abundancia y vida eterna. Bien, por eso Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por esa razón yo soy muy recalcitrante, discúlpenme el término, tengo que ser recalcitrante en este sentido. Jesús nos dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, o sea, estúdielas, profundice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, observa que está diciendo, os parece, es decir, en otras palabras, si usted de pronto se le pasa por la cabecita, en las escrituras tienen vida eterna. Por eso dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se observa? Entonces es importante tener esa claridad allí. Bien. Muy bien. Todos, desde Adán, todos, desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca hoy, todos están muertos como consecuencia del pecado. Observe lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se observa? Estábamos muertos como consecuencia de nuestros delitos y pecados. Pero Él nos da vida cuando lo conocemos. Muy bien. Efesios 2, 5. Y estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, es decir, por un regalo inmerecido, sois salvos. Gracia inmerecida. Somos salvos. Por medio de Jesús. ¿Se observan? Por eso, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a descuidar nuestra relación? Cuando habla de salvación es, ¿cómo voy a descuidar mi relación con el Todopoderoso? No puedo descuidar mi relación con Él. ¿Se observan? Muy bien. Eso es en cuanto a la muerte espiritual. Muerte espiritual. Muy bien, vamos a abordar ahora el segundo tópico, la muerte física. Muerte física. Muerte física. Observe con mucha atención. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 nos enseña. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Vuelvo y reitero el texto. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Importante. Como consecuencia de la caída del hombre, Dios cuando hizo al hombre, Dios lo hizo eterno, ¿sí? Antes de la caída, la idea era que Adán, ¿sí?, se reprodujese. Cuando hablo de Adán, hablo de Adán masculino y Adán femenino.
Eso es algo que de pronto, pues si lo tenemos en un momento determinado, lo voy a explicar con detalle. Pero quien le puso el nombre a Eva, en este caso a la mujer, fue Adán, no fue Dios. Para Dios, Adán era Adán masculino y Adán femenino. Bien, eso para que lo tengamos ahí, una precisión chiquitica. Ahora, hay algo interesante, que cuando el hombre cae, ¿sí? O ocurre la caída, el Señor le dijo, ciertamente morirás. Bien, la idea era que el hombre se reprodujese, ¿para qué? Para formar una familia para Dios. Bien, nosotros a diferencia de las huestes angelicales, ¿sí? O de los espíritus ministradores, o los espíritus que son llamas de fuego, ¿sí? Cuando hago referencia a ellos, hablo a los ángeles. Muy bien. A diferencia de ellos, ¿sí? Ellos no son familia. Ellos no son familia, queridos. Pero Dios quiso reproducirse en nosotros. Por eso nos enseñó, haré al hombre conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. Haremos al hombre conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Por eso Él quiso reproducirse en nosotros para formar una familia. ¿Sí? Por eso los ángeles no tienen opción del arrepentimiento, porque no son familia. Y lo digo con respeto, ¿no? Al Señor, ¿no? Pero quiero dejar eso aquí contundente. Bien. ¿Qué sucede? Que como consecuencia de esa caída, Dios le dijo, bueno, va a experimentar la muerte primero espiritual, o sea, la separación de Dios. Luego va a experimentar la muerte física. Pasaron muchos años y Adán murió físicamente. Bien. En ese orden de ideas, Romanos 5:12, observemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? La desobediencia, recuerde que yo les explicaba acerca del asunto de la desobediencia cuando comió el fruto y lo tragó, y por el pecado la muerte. Y así la muerte a todos los hombres, perdón, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, o sea, la muerte espiritual y la muerte física fue heredada de nuestro primer padre Adán. Bien. Como consecuencia de eso bueno, para nosotros los creyentes, el vivir es Cristo, ¿cierto? Para nosotros el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Por qué? Pues porque vamos a partir a la presencia de Cristo. Así de sencillo. Pero para aquellos que tienen temor de la muerte, es porque están esclavos de la muerte. ¿Se observan? Eso es para que lo tengamos allí claro. Muy bien. Creo que soy contundente con el asunto frente a este tópico. Y vamos a mirar la muerte perpetua. ¿Sí? La muerte perpetua. ¿Por qué perpetua y no eterna? Hay una gran diferencia en tener vida eterna y otra cosa es tener muerte eterna. Y eso, si lo ponemos dentro de ese contexto, muerte eterna, ¿sí? Pues estaríamos incurriendo un error. ¿Por qué razón? Porque en la vida eterna no se contabiliza el tiempo. Observe con mucha atención. En la vida eterna no se contabiliza el tiempo. En cambio, en el caso de aquellos que han muerto sin Cristo, aquellos que no han nacido de nuevo, experimentan la muerte perpetua. ¿Por qué razón? Porque contabilizan el tiempo. Por eso hablamos de muerte perpetua, porque se contabiliza el tiempo, los segundos, los minutos, los días, las semanas, los meses, los años y los siglos por los siglos. Recuerde con mucha atención lo que dice el libro del Apocalipsis. Lo dejo para que usted lo busque. No le voy a dar esta papita, pero quiero que usted lo busque. Dice que el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos. Por esa razón existe muerte perpetua, porque el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Se observa? Entonces, importante eso. ¿Qué es eso de la muerte perpetua? ¿Sí?
o la separación. Ahora sí vamos a hacer una claridad muy importante. Una cosa es la separación o la muerte espiritual, una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte, ¿cierto?, perpetua, que en este sentido sería la separación, observe, la separación, ahora sí, eterna de Dios. Son dos cosas diferentes. La muerte perpetua es porque se puede contabilizar el tiempo, pero la muerte, ¿sí?, esa muerte perpetua da como consecuencia la separación eterna de Dios, es decir, Dios para ellos no es importante. Si no lo tuvieron en cuenta, recuerde que lo que nos decía Romanos, ¿cierto? Lo que nos decía Romanos, que realmente no dieron culto a su creador, sino que realmente dieron culto fue a las criaturas, es decir, a su propio ego. Entonces su Dios es su propio ego allá. Porque Dios no tuvieron en cuenta a Dios. Pues como no tuvieron en cuenta a Dios, pues nos vemos, mijo. Nos vemos, mija. Y discúlpenme el término, pero así son las cosas. Ese es el asunto. Muy bien. En este sentido, vamos a mirar lo que nos dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Yo creo que ya voy a 5 minuticos más y damos por terminada nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a dejar un tópico aquí importante, ¿bien? Daniel capítulo 12, versículo 2, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. A esto se le denomina la resurrección de los muertos, ¿sí? Y resucitarán todos, las personas resucitarán todas, para estar ante el juicio del trono blanco que nos habla Apocalipsis capítulo 20. Observe con mucha atención. Y dice, unos para vida eterna, observe, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso hablamos de muerte perpetua. Vuelvo y reitero. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algunos resucitarán para vida, para entrar en la vida eterna. Cuando habla de la vida, habla de la vida eterna. ¿Sí? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Bien? Muy bien. La persona, eso lo vamos a ver mucho más adelante, solamente que voy a dar unos pincelazos, voy a dar unas ideas para el próximo tema que vamos a abordar. Y es que las personas, cuando estén en el juicio del trono blanco para ser juzgadas, bien, en ese día, observe con mucha atención, las personas resucitarán con su cuerpo cuando murieron. O sea, es decir, si un viejito de 80 años murió con cáncer, resucitará viejito de 80 años con cáncer. ¿Listo? ¿Para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Será lanzado al lago de fuego, algena, como el Señor lo denomina en los evangelios, algena, será lanzado con cuerpo, alma y espíritu. Por eso nos habla de que habrá resurrección. Muy bien, eso lo enseña Daniel capítulo 12, versículo 2, y lo mismo Apocalipsis capítulo 20. Creo que es del versículo 11 en adelante. Muy bien. Dice lo siguiente, Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, observe, tiene vida eterna. Es decir, cuando usted cree en Jesús, conforme a las Escrituras, automáticamente tiene ¿qué? Vida eterna. Por eso dice acá, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se observan? Por eso hablamos de que hay muertos vivientes, pero cuando conocemos del Señor hemos pasado de muerte a vida. Muy bien. Miremos lo que nos va a decir Mateo 25, 46. Estos textos son muy importantes. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se observan? E irán al castigo eterno. ¿Cuál es el castigo eterno? Observe que lo que les acabo de mencionar y explicar. Una cosa es
¿sí? La muerte perpetua. Y otra cosa es la separación de Dios por la eternidad. El castigo eterno es que la separación de Dios por toda la eternidad. ¿Se observan? O sea, en ese lugar no tienen en cuenta a Dios. Por eso es muy importante. Por eso irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Observan? Muy bien. Juan capítulo 5, versículo 29. Juan 5, 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo bueno, ¿sí? ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer la voluntad del Señor, conocer al Señor, conocer a su Hijo. Muy bien. Lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Observe con mucha atención. Cuando una persona no ha conocido a Jesús y no ha nacido de nuevo, esto es lo que va a suceder. Solamente lo voy a dejar como inicialmente. Está muerto espiritualmente, es sepultado, ¿sí? Cuando lo echan a uno en el cajoncito y le echan a tierra, hoy lo creman a uno o lo echan en un hueco en una bóveda. Eso se llama sepultura. Y lo otro es que es enviado al Hades. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, también conmigo. Esperamos que esta enseñanza haya llegado a lo más profundo de su corazón para que produzca fruto para arrepentimiento, fruto para vida eterna, y que el Señor les abra el entendimiento, les dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para entender estas profundidades de las Escrituras. Amén. Por favor, les voy a pedir algo. Si les voy a enviar ahorita más tarde el link de la lista para que se anoten la lista, me envían al WhatsApp quienes estuvieron en clase el día de hoy, envíenmelo al WhatsApp, tengo que salir ya. Entonces, en ese sentido, por favor, les pido su colaboración. Quedo agradecido con su presencia. Gracias al Señor, primeramente. Y bueno, esperemos cualquier duda, pregunta, chat, me escriben, me envían y ahí estamos, por favor, en contacto. Ahorita te envío, William, el email para que me envíes la tarea.